esclavitud sería una casa. Nuestro propósito no era solo tener mucho éxito con nuestro programa, sino la liberación de los usuarios, que en realidad pudieran quitar la libertad de los programas y redistribuirlos con los corporativos llegaría al fracaso. Entonces, busqué la manera de evitar este camino al fracaso. Inventé el método que se llama Historia de la Cuba. No es un movimiento, es un método legal que implementé en la Secretaría de Ejecutiva y funciona así. Para asegurar que el mediario distribuya el programa como sostenible, la licencia pone condiciones a la manera de distribuir versiones como un camino. Dice, cuando se distribuye este programa o parte programa que contenga la parte de este código, tiene que distribuirlo como software libre bajo la misma licencia, ofreciendo una copia, entregando una copia de la licencia al usuario para que sepa de sus derechos y ofreciéndole el código fuente. Es decir, en la gente de review intento bloquear todos los métodos de convertir el código en software. Y entre las muchas mejoras en la versión 6 hay bloquear otros métodos nuevos de hacer el programa aplicativo, como por ejemplo la comunicación y lo que Microsoft hizo en su pacto con Nobel, con sus patentes. Hay otras mejoras también. De todos modos, hay también licencias libres sin existir de otro, las licencias permitidas, que permiten versiones cambiadas privativas. A veces permiten redistribuir sin cambios de manera privativa. Pero eso no es bueno. La meta es que todos los usuarios de todas las versiones del programa sean libres. Y la jefe de Blue intenta defender activamente la libertad de todo usuario. Cuando libertó el Linux bajo la historia de Blue, Linux ya fue extinto. Entonces, la combinación del sistema casi completo Blue y hacer Linux fue un sistema completo libre. Por la primera vez fue posible comprar una PC nueva y usarla en libertad. Entonces, la liberación de Linux fue una contribución importante que voy a responder. Pero los que combinaron este componente Linux con los varios componentes grandes y pequeños del sistema casi completo Linux, enfocaban tanto este solo componente que tomaron el resto del sistema por un pequeño añadido. Y hablaban del sistema Linux, es decir, no reconocían nuestro trabajo, no fue bonito. Y aquí es así que millones de usuarios y millones más conocen nuestro sistema Linux, pero piensan que sí, ellos fuera Linux, y así no reconocen o reconocen ni por qué. Porque los que piensan que el sistema es Linux tienden a pensar que en la forma de que los Linux habían comenzado todo en el año 91 cuando
y lleguen a liderar un grupo y a seguir ideas. ¿Y cuáles son sus ideas? Nunca estuvo de acuerdo con el movimiento libre. Dice que no cree que el usuario merece libertad. Dice que está contento de usar el programa negativo de cierta parte como la. Dice que sus valores no son libertad y comunidad, sino comunidad y fidelidad. Y tiene derecho a sus opiniones, pero no son las opiniones que motivaban el desarrollo del sistema. Y ese es el error que uno cree. Y ese error es el problema. Porque los que creen en el sistema perdido tienden a admirar mucho a su pueblo y a seguir sus ideas, es decir, no aprenden a valorar su propia libertad. Entonces, cuando hace falta luchar por la libertad, no estarán con nosotros, no es que la libertad está frecuentemente amenazada. Para mantenerla hay que defenderla. Para averiguarlo, basta mirar el daño que Bush ha hecho mundialmente a los derechos humanos. Un daño que Obama casi no intenta corregir. Pero para defender la libertad hace falta valorar la libertad. Para valorarla hay que conocer el concepto. En otros aspectos de la vida, el debate sobre los derechos humanos acumulados llega a los hijos. Bastante tiempo para llegar a la conclusión sobre los derechos humanos y sobre los derechos y defenderlas mundialmente no asegura que no debemos defender siempre los derechos humanos, pero proporciona una base para implementar la ley del programa. Pero la informática es un campo nuevo de la vida. Ni siquiera en los países más avanzados, el uso de la informática por la mayoría de la sociedad, abogados, inmigrantes, pero en otros países mucho menos positivamente avanzados. No es mucho tiempo para el debate sobre cuáles son los derechos humanos que uno merece en el uso del programa. Pero de verdad nunca hubo ese debate, porque casi todos los usuarios han comenzado con software privativo. En el entorno de usuarios de software privativo y no conocían otra posibilidad, por lo tanto estaban por supuesto que el software privativo era legítimo. Es decir, dejaban a los desarrolladores del privativo que dictaran la respuesta a la cuestión qué derechos humanos merecen el uso del programa y dictaron casi ninguno pueden imponer tal condición. Y los usuarios no aceptaban porque no reconocían la posibilidad de existir libertad. Quienes entonces intentan comenzar, lanzar este debate, nosotros en el movimiento sorprendidos pensamos haber identificado cuatro derechos humanos que el usuario merece en su programa. Son las cuatro libertades que definen sorprendidos. Pero cuando intentamos hacer llegar estas ideas al público o a todos los usuarios de nuestro sistema libre, encontramos con obstáculos.
Primero, los usuarios del sistema New no saben que es New. Piensan que fue así. Y cuando ven nuestros artículos explicando estas ideas, como explico hoy, se dice es un artículo de los extremistas de New. ¿Por qué creyeron? Son usuarios de New. Admiro las ideas pragmáticas del señor Orban. No, pero cuando dicen soy usuario de New, qué irónico es, porque realmente se trata de usar el sistema New conmigo. Y no saben. Si lo supieran, quizás se dirían, son las ideas de New, y soy usuario de New conmigo. Debo prestar atención, debo leerlo, y así tendría la oportunidad de conocerlos que merecen libertad, que valoren su libertad, que luchen por la libertad con nosotros. Pero hoy en día hay otros factores. Mundialmente, la mayoría de los discursos sobre sostenible no dicen sostenible. Usa otro término, código abierto. ¿Por qué? Durante los años 90, en la comunidad de sostenible que iba creciendo, había dos campos libres. Un campo del movimiento sostenible que valoraba la libertad de comunidad, y el otro campo de los como que valoraban únicamente el valor de comunidad. Y había un debate entre los campos, pero en el 98 los del otro campo inventaron el término fondo abierto como manera de nunca más sentirse libre en este contexto. Una manera de evitar el asunto. Era una mayoría de la comunidad, pero también en la comunidad ya había empresas que desarrollaban y incluían estos planables, pero la mayoría también tenía productos inactivos. No deseaban estas empresas educar a los usuarios a valorar su libertad, porque así no serían clientes futuros potenciales de los productos privativos. Por lo tanto, estas empresas cambiaron por código abierto y los políticos y los periodistas mayormente eliminan las empresas, el dinero, y